Muy buenos días. Hoy vamos a hacer dos problemas relacionados a los capacitores y dieléctricos. En el problema número 1 nos dicen que las placas paralelas de un capacitor están separadas por una distancia de 1,36 milímetros. Cada uno tiene un área de 8,12 centímetros cuadrados y una carga Q de 7,35 por 10 a la menos 8 coulombs. Las placas están en el vacío y nos dice que determinemos la capacitancia, la diferencia de potencial entre las placas y la magnitud del campo eléctrico. Para esto, primero ordenamos y extraemos todos los datos que el problema nos está dando. Tenemos que nos dicen que la distancia entre las placas es de 1,36 milímetros y todos los valores relacionados a distancia o área lo tenemos que transformar a metros, por lo que nos da 0,00136 metros y el área es de 8,12 centímetros al cuadrado y en metros eso nos da 0,0812 metros al cuadrado. Nos dicen que la carga tiene un valor de 7,35 por 10 a la menos 8 coulombs. Este es el error de permitividad relativa de los capacitores con placas en el vacío. Este es la constante de permitividad de 8,85 por 10 a la menos 12. Y estos son los valores que tienen que buscar: la capacitancia, la diferencia de potencial entre placas y la magnitud del campo eléctrico. Primero, para estos tipos de problemas siempre tenemos que obtener lo que es la permitividad. Entonces la fórmula para esto es la permitividad es igual a la constante de permitividad por la permitividad relativa y multiplicamos 8,85 por 10 a la menos 12 por 1, que es la permitividad relativa de los capacitores con placas en el vacío, y nos da el mismo valor. Y luego ya con ese valor podemos obtener la capacitancia, que es la permitividad por el área sobre la distancia, y simplemente reemplazamos los datos que tenemos de 8,85 por 10 a la menos 12 por 0,0812 metros al cuadrado, que es el área, y la distancia entre las placas, que es de 0,00136 metros, y nos da como resultado 5,28 por 10 a la menos 10 faradios. En la segunda parte del problema nos indican que tenemos que obtener lo que es la diferencia de potencial, y para la fórmula general de la capacitancia nos dicen que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, y simplemente despejamos la fórmula y obtenemos que la diferencia de potencial es igual a la carga sobre la capacitancia. Y como anteriormente habíamos hecho, simplemente reemplazamos los datos que tenemos. La carga nos dicen que tiene un valor de 7,35 por 10 a la menos 8 coulombs sobre la capacitancia de 5,28 por 10 a la menos 10 faradios, y nos da como diferencia potencial de 139,2 voltios, que es su unidad. Y por último nos piden que obtengamos la magnitud del campo eléctrico, y la fórmula para el campo eléctrico es la constante por la carga entre R al cuadrado, que indica la distancia entre ellos. Y reemplazamos los datos de 9 por 10 a la 9, que es la constante, por 7,35 por 10 a la menos 8 coulombs, que es la carga Q, sobre la distancia entre ellos al cuadrado, y nos da como resultado 3,58 por 10 a la 8 newton coulombs. Para el problema número 3 de este ejercicio nos dicen que una esfera conductora cargada y aislada a 10 centímetros de radio con un campo eléctrico de 2,7 por 10 a la 4 newton coulombs a una distancia de 26 milímetros de su centro, y nos dicen que calculemos cuál es su capacitancia. Primero que todo tenemos que extraer todos los datos que nos proporciona el problema, y es que nos dan que la radio es de 10 centímetros
campo eléctrico de 2,7 por 10 a la 4 y la distancia de 26 milímetros. Lo primero que tenemos que hacer es transformar todo lo que es los datos a metros, en donde tenemos de 26 milímetros a 0,026 y los 10 centímetros lo transformamos en 0,1 metros. 0,1 metros o 0,10 metros también vale. Y después de esto vamos a obtener lo que es el área de la esfera, que la fórmula para esto es 4 por pi por r al cuadrado, y multiplicamos a igual a 4 por pi por 0,10 metros al cuadrado y nos da como resultado que el área es de 0,126 metros al cuadrado. En este problema vamos a necesitar tres fórmulas. La primera fórmula que vamos a necesitar es la fórmula general de capacitancia, que es la carga sobre la diferencia de potencial eléctrico o potencial eléctrico. Para obtener estos dos datos necesitamos utilizar la fórmula de campo eléctrico y la fórmula de potencial eléctrico. La fórmula de campo eléctrico para obtener la carga. Entonces despejamos la fórmula para obtener la carga, en donde la r al cuadrado pasa multiplicando y luego la k pasa dividiendo y obtenemos la q que nos queda sola. Luego reemplazamos los datos, que el campo eléctrico es 2,7 por 10 a la 4. Luego tenemos la distancia, que es de 0,026 metros al cuadrado sobre la constante de 9 por 10 a la 9. Y obtenemos que la carga es de 2,03 por 10 a la menos 9 coulombs. Luego ya con este dato lo reemplazamos de esta aquí. Luego vamos a buscar lo que es el diferencia potencial eléctrico, y simplemente reemplazamos los datos que ya tenemos de la constante de 9 por 10 a 9 por la carga de 2,03 por 10 a menos 9 que ya habíamos obtenido anteriormente, sobre la distancia también de 0,026 metros, y nos da como potencial eléctrico 702,69 voltios. Y lo reemplazamos y dividimos esta ecuación y obtenemos que la capacitancia es de 2,89 por 10 a la menos 12 faradios. Y este sería todo el procedimiento.